En otros temas, la detención de Ernesto Rufo ha revivido una serie de señalamientos, acusaciones sobre su presunta vinculación con el cártel de los Arellano Félix cuando él gobernaba Baja California. Le vamos a presentar acusaciones que surgieron hace 3 décadas y permanecieron sin resolverse. Said Betanzos nos tiene la información. Desde hace más de 3 décadas pesan acusaciones en su contra. Desde 1993, 4 agentes de la Policía Judicial de Baja California denunciaron la presunta colusión del cártel Arellano Félix con el gobierno de Ernesto Rufo Appel, quien hizo historia al convertirse en el primer gobernador del PAN en Baja California y en todo el país. Puso fin a más de 6 décadas de gobiernos del PRI. Ahí nos reunimos a las 12 de la noche con los informantes nuestros. Declararon, hicieron denuncias ya penales presentadas. La señora nos dijo, esperen noticias. Nunca llegaron, pero había, por lo menos en el discurso, así nos dijo el procurador y así nos dijo la licenciada Carolina Vela, que iban a arrestar al gobernador y al procurador. El caso fue expuesto ante el entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo MacGregor. Según Clark, también el presidente Carlos Salinas de Gortari lo sabía. Los presuntos nexos con el crimen se extendieron a Claudio Rufo, hermano del exgobernador, señalado de tener negocios con integrantes del cártel Arellano Félix. En 1989, Ernesto Rufo Appel le arrebató Baja California al PRI y se convirtió en el primer gobernador de oposición de la historia moderna de México. No era un estado cualquiera. Ubicado en el extremo noroeste, es la península donde geográficamente inicia Latinoamérica y que comparte frontera directa con California, una de las principales potencias económicas del mundo. Conviene medir bien lo que eso significaba en aquel momento, porque el partido oficial llevaba 60 años en el poder desde su fundación en 1929 sin haber perdido jamás una sola gobernatura, y en Baja California venía gobernando de manera ininterrumpida desde 1953, cuando el estado tuvo su primer mandatario. El país entero leyó este triunfo como el principio del fin del régimen del partido único, aunque lo que vino después no fue el fin de nada, sino un reacomodo, porque ese mismo PAN que llegaba a limpiar la casa terminó administrando el poder con el PRI sentado en la misma mesa, y a ese arreglo la gente le acabó poniendo un nombre propio que lo describe mejor que cualquier análisis académico: el priano. Hoy Rufo Appel tiene 74 años y está en el penal del Altiplano, vinculado a un proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, señalado por la Fiscalía General de la República como operador corporativo de la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta ahora en el país, ni más ni menos. Conviene empezar por el negocio, porque la palabra huachicol todavía nos trae a la cabeza la imagen de un hombre perforando un ducto de Pemex en la madrugada con una manguera, un bidón y el riesgo de morir quemado. Y el huachicol fiscal no tiene nada que ver con eso, sino que se hace con aire acondicionado y metiendo el combustible al país por la puerta grande, con permiso de importación y agente aduanal, declarando un producto distinto del que realmente viene o un volumen mucho menor del que realmente entra, de manera que el impuesto que debía pagarse simplemente nunca se paga y la diferencia se convierte en una ganancia amplia y limpia. Según la investigación de la Fiscalía, el combustible salía de refinerías de Texas, en Estados Unidos, cruzaba la frontera sin declararse o subdeclarado para ser revendido en México con ganancias millonarias. La empresa que aparece en el centro de toda esta operación se llama Ingemar. Rufo Appel es su socio mayoritario y su defensa cabe en una frase que él mismo dijo, que ellos no ven el combustible sino que ven los papeles, a lo que la Fiscalía respondió que los papeles eran precisamente el delito. El currículum del acusado en cuestión va del 2000 al 2003. Ya en el primer gobierno de la llamada alternancia, Rufo fue comisionado para asuntos de la frontera norte de la Presidencia de la República, o sea, el encargado directo de la política de Vicente Fox en esa franja del país. Y más tarde, entre el 2012 y el 2018, fue senador y presidió justamente la Comisión de Asuntos Fronterizos del Norte. Así que el hombre que administró institucionalmente la frontera durante más de 2 décadas hoy es el acusado de haber operado un negocio que solamente funciona cuando las aduanas de esa misma frontera fallan.
Y ya que apareció Fox, conviene hablar de aquella transición que todavía se enseña como una epopeya democrática, porque la elección del año 2000 tuvo 2 campañas financiadas con dinero ilegal y no una sola. Del lado del PRI estuvo el Pemex Gates, con al menos 500 millones de pesos que salieron de las arcas de Pemex hacia el sindicato petrolero y de ahí a la campaña de Francisco Labastida, con un tramo de dinero pasando por un banco en Houston. Y del lado del PAN estuvo Amigos de Fox, una estructura paralela de recaudación que triangulaba aportaciones de empresas y dinero llegado del extranjero, todo eso expresamente prohibido por la ley electoral, pero la ley en ese momento ¿a quién le importaba? El IFE multó al PRI con 1.000 millones de pesos y a la coalición del PAN con el Verde con 545 millones, que el Tribunal Electoral terminó dejando en 496, y de ahí se acabó el asunto para todos los involucrados porque la Procuraduría nunca logró acreditar los delitos. El peculado electoral de Pemex Gate terminó declarado prescrito en el 2011. El líder petrolero Carlos Romero de Champs se retiró con una pensión vitalicia y ninguna de las 2 tramas mandó a nadie a la cárcel. El ex consejero electoral Jaime Cárdenas ha sostenido públicamente que priistas y panistas negociaron entre ellos no investigarse a fondo, eso de perro no come perro, y no desaforar al senador Ricardo Aldana para que no pudiera ser procesado, que es exactamente lo que uno esperaría de 2 partidos que se disputan el poder en el escenario y se cubren mutuamente detrás del telón. 12 años más tarde, esos mismos partidos firmaron el Pacto por México y aprobaron juntos la reforma energética que abrió la importación y la venta de combustibles a las empresas privadas mediante un sistema de permisos. Y ese sistema de permisos es exactamente el terreno donde hoy se juega el huachicol fiscal, de modo que la historia se puede contar de corrido sin necesidad de suponer nada. Una transición que llegó al poder financiada con dinero del petróleo por los 2 lados, que no pagó ninguna consecuencia penal por ello y que después le abrió legalmente el mercado de combustible a los privados, con el expediente de Rufo Appel creciendo poco a poco. El debido proceso que exige ahora la familia Rufo Appel es una demanda legítima que debería alcanzar también a las miles de personas que llevan años en prisión preventiva en este país sin apellido conocido y sin conferencia de prensa. Pero usar esa demanda como coartada para no leer el expediente es una operación distinta y bastante más interesada. El clásico argumento de presentarse como víctima para no debatir la acusación. Así que aquí no hay una manzana podrida ni un héroe caído, sino 3 promesas que se hicieron en voz alta durante 3 décadas y que terminaron todas en el mismo expediente penal, porque se dijo que la alternancia iba a acabar con la corrupción y resulta que la primera elección de la alternancia ya venía pagada con dinero desviado de Pemex. Se dijo que abrirle el mercado del combustible a los privados sería más eficiente que el monopolio del Estado y lo que se abrió fue una ruta para no pagar impuestos a escala industrial. A Rufo Appel lo van a juzgar con todas las garantías que le corresponden, pero al arreglo político que hizo posible su expediente no lo ha juzgado nadie todavía. Hoy en la base América Latina hablamos del caso de Ernesto Rufo Appel y de la red de huachicol fiscal que va desde las refinerías de Estados Unidos hasta las aduanas militarizadas de Tamaulipas, de aquella transición mexicana que llegó al poder financiada con dinero del petróleo y jamás pagó por ello, y de lo que significa que el hombre que rompió 60 años de partido único haya terminado preso por contrabandear combustible en este país. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Como ya saben, Ina Finogenova se incorpora en unas semanas y mientras tanto los acompañaremos Marco y una servidora. Hoy contaremos con Rafael Barajas Durán, mejor conocido como El Fisgón, monero, historiador y analista político. Y también con Epigmenio Ibarra, periodista, corresponsal de guerra y productor fundador de Argos Comunicación. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi.
Era julio de 1989 cuando la política mexicana electoral daba un cambio que no había ocurrido hasta ese momento. Por primera vez en más de 6 décadas ganaba la gobernación de Baja California un candidato que no era del PRI. El flamante ganador se llamaba Ernesto Rufo Apel, venía de las filas del PAN desde 1982, había sido alcalde de Ensenada entre 1986 y 1989 y aparecía como una figura de renovación en un país donde siempre, pero siempre gobernaban los mismos. No solamente eso, sino que un año antes, en 1988, había ocurrido el fraude presidencial contra Cuauhtémoc Cárdenas que le dio el pase presidencial a Carlos Salinas de Gortari. Algunos sostienen que, de hecho, si el PRI reconoció aquella victoria de Rufo Apel en julio del 89, fue para oxigenar la política y construir la legitimidad que no tenía. Pero dejemos de lado esto último por ahora y quedémonos con esta imagen central, la del gobernador electo Rufo Apel, que encarnaba el rostro del tan anhelado recambio político en México. 37 años después, también en julio, pero de 2026, ese mismo Rufo Apel fue arrestado por las autoridades federales en Ensenada. Ante el hecho, la Fiscalía General de la República informó que, abro comillas, como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando. ¿Cuántas vueltas que da la vida? De flamante esperanza de la transición política a ser arrestado y esposado ante las cámaras, aunque claro, en el medio también había sido senador y diputado, siempre por el PAN, y eso de la expectativa de la transición del PRI al PAN se había ya desvanecido por completo, tanto en la figura de Rufo Apel como en el propio partido desde que comenzó a hacer gobierno, en particular con la presidencia de Vicente Fox del 2000 al 2006. Pero quedémonos con esa imagen, ese contraste entre el 89 y el 2026, que es muy gráfico, sobre todo si vemos de qué lo acusa la Fiscalía General de la República. Escuchen, integrar una red de personas dedicadas al robo y tráfico ilegal de combustibles, lo que se conoce como huachicol, que habría causado un daño a las finanzas públicas por más de 4.000 millones de pesos. O sea, robos en las ligas mayores de la delincuencia organizada con perjuicio al Estado, su recaudación, o sea, a todos y todas quienes nos ven en este momento. La investigación comenzó en julio del año pasado en Saltillo, Coahuila, donde fueron incautados 15.5 millones de litros de hidrocarburos y 129 ferrotanques. A partir de ahí comenzó la investigación que reveló, por ejemplo, según el medio del País, que la red criminal había movido más de 800 millones de litros de combustible de contrabando de Estados Unidos a México en 15 meses. ¿Ven estos números? Estefanía, si podrías ayudar a explicar cómo funcionaba el negocio, por favor, para que quede bastante gráfico para nuestra querida audiencia. Pero por supuesto que sí. A ver, de acuerdo con la Fiscalía, el negocio millonario consistía en importar combustible desde refinerías de Texas a México y al momento de ingresarlo al país, declarar solamente el 10% de lo que efectivamente transportaban los ferrotanques o directamente registraban el cargamento como si se tratara de otros productos de menor valor como cloruro de sodio, y una vez dentro del país el combustible era trasladado para ser vendido en diferentes estados como Coahuila, Durango y Zacatecas. Digamos entonces que eran contrabandistas de combustible a gran escala al frente de, abro comillas, la más grande red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y distribución ilegal en el país, según las palabras de la propia Fiscalía. Y ustedes seguro pensarán que el exgobernador tenía un rol menor en todo esto. Pues no, todo lo contrario. La Fiscalía identificó al exgobernador de Baja California, aquella esperanza en la renovación política, como una pieza clave en el origen de la estructura empresarial de esta red delincuencial. La fiscal Ernestina Godoy señaló que las pesquisas permitieron establecer que, abro comillas, esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operaciones de puertos fundadas por Ernesto Rufo Apel, es decir, la empresa Ingemar. Así que Rufo Apel, lejos de ser una pieza menor, abro comillas, desempeñó la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional. ¿Qué tal, che?
sin palabras, porque según las investigaciones, la red era más grande. Contaba con actores clave en las aduanas, empresarios, socios de Ingemar, que también fueron arrestados por acusación de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. En total, según la Fiscalía, Rufo operaba junto a 24 personas, de las cuales 9, incluido el exgobernador, fueron puestas en prisión preventiva. Rufo Apel declaró por su parte y para defenderse que es un accionista minoritario de la empresa Ingemar y que la misma no realizaba las importaciones. Y varios políticos salieron, obviamente, a defenderlo. En primer lugar, el propio PAN, a través de su presidente Jorge Romero. Escuchémoslos unos segundos. Estamos convencidos de que Ernesto Rufo Apel va a saber explicar, va a poder defenderse y nosotros aspiramos a que se ejerza el Estado de Derecho. No que acabemos hoy él, mañana veto a saber quién, en manos no solamente de procuradurías absolutamente al servicio de los intereses políticos del gobierno, sino de jueces que llegaron por un acordeón y que no van ni a abrir los códigos, simple y sencillamente van a cumplir con una instrucción, así sea, de persecución política. Como era predecible, el PAN tomó como bandera la de denunciar a Rufo Apel como un preso político, como también planteó el expresidente panista Fox. El argumento es que todo esto respondería a una persecución del poder político en México y no a una investigación de un poder del Estado independiente como es la Fiscalía General de la República. Y no solo el PAN salió a defenderlo, ¿viste, querida Estefanía? Así es también el recientemente inscrito como partido Somos México, el que analizamos aquí en La Base, por cierto, hace algunas semanas. Sí se acuerdan, ¿no? Esta gran presencia mediática en su interior, el rol oculto de Ricardo Salinas Pliego, la presencia de exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral. Bueno, todo eso, Rufo Apel es parte de su consejo consultivo. Pero ¿vieron cuánta renovación que trae este nuevo partido? ¿No? Son nuevos todos estos políticos. Y Somos México denunció un inaudito atropello de la Fiscalía General de la República contra un prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano. Empresario antes de ciudadano, que quede claro. Y que todo esto sería una cortina de humo para distraer la atención de los gobernadores y funcionarios acusados de vínculos con el crimen organizado. ¿Qué tal? Y la defensa política del exgobernador también fue tomada por su hija, Verónica Rufo, quien, apoyada por Somos México, fue a la Embajada de Estados Unidos a denunciar que su padre es un perseguido político. ¿Podrán escalar el conflicto hasta involucrar al gobierno de Trump? Aún falta por ver. Así como hay que ver qué dictaminará el juicio sobre su acusación, es decir, si es o si no es culpable. Y otras cosas más, como por ejemplo dictaminar si, suponiendo que Rufo Apel es efectivamente culpable de los delitos imputados, si parte de ese dinero del contrabando de combustible fue a parar a arcas de la política, como por ejemplo el partido Somos México, del cual es parte. Todo eso está en lo que deberá dictaminarse. Ahora bien, como reza el dicho, recordar es vivir. Las acusaciones contra Rufo Apel no son nuevas, no me refiero a las del Huachicol, sino a otras bastante anteriores que lo relacionan con, escuchen bien, el narcotráfico. Acusaciones que vienen de cuando era gobernador, más en particular de 1993, que lo asociaron con el cártel Arellano Félix y que aún no fueron resueltas. Las denuncias fueron hechas por policías de Baja California, recogidas en testimonios del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa y hecha por alguien más que los va a sorprender. Escuchen bien, por el mismísimo Felipe Calderón, que en el 2017 escribió que el exgobernador y su hermano Claudio Rufo Apel entregaron Baja California a los Arellano. Vaya, vaya, si el expresidente del PAN, dicho sea de paso, experto en narcotráfico, partido que ahora se rasga las vestiduras por Apel, lo acusaba en persona de haber dado el Estado al cártel de los Arellano. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, fue como un sincericidio de Calderón, algo así podríamos decir. Y no es que la palabra de Calderón sea muy respetable, y en este caso, como suelen decir mis amigos del llano venezolano, se parece a una pelea de caimanes del mismo charco. Una pelea que era de hecho entre Rufo Apel y Margarita Zavala, esposa de Calderón, por la candidatura presidencial del 2018, la cual finalmente no tuvo ninguno de los dos, sino Ricardo Anaya, que perdió con 30 puntos de diferencia contra Andrés Manuel López Obrador. Además que Calderón y el Chapo coinciden en acusar a Rufo Apel y a su hermano Claudio como nexo con los grupos criminales.
Entonces es al menos llamativa la coincidencia entre estas acusaciones, ¿no? Nunca se olviden que el cártel de Sinaloa fue aliado al gobierno de Calderón a través de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y el cártel estaba enfrentado justamente a los Arellano Félix, señalados por su asociación con el exgobernador de Baja California. Todo esto se parece a una gran pelea de caimanes y narcotraficantes. Y claro, ahora Calderón defiende a Rufo Appel diciendo que existe una justicia discriminatoria y selectiva contra el exgobernador de Baja California. La mejor carta para algunos es siempre denunciar persecución política y ponerse como las víctimas. Un papel que le queda muy mal a los Fox, a los Calderón, a los Romero o a los Ernesto Rufo Appel, que a medida que pasa el tiempo van dejando claro cómo fueron sus gobiernos panistas. Desde el primero de todos, que fue el de Rufo Appel en 1989, hasta el último, que fue del presidente Felipe Calderón, o el actual gobierno panista del que hablamos ayer en Chihuahua con María Eugenio Campos y sus acuerdos con la CIA. Ahí están quienes venían a encabezar la transición democrática en nuestro país. No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta por qué perdieron como perdieron en las urnas del 2018 y en el 2024. Y acá, Estefanía, planteas un tema importante, y es que el PAN terminó siendo un PRI presentado con discurso de renovación, que fue la mejor expresión de lo que el escritor italiano Giuseppe Tomás di Lampedusa acuñó como gatopardismo, que es, como dice un personaje de su novela Gato Pardo, la fórmula de que para que todo siga como está es necesario que todo cambie. Eso es el gatopardismo. Traducido a la política mexicana fue lo que pasó con la alternancia entre el PRI y el PAN. Se permitió que el PAN comenzara a gobernar algunos estados, con Rufo Appel a la cabeza, para mostrar que todo cambiaba cuando en realidad nada cambiaba. Solo el nombre del partido, de la autoridad del estado y todo lo demás seguía igual o empeoraba, porque el PAN, en lugar de corregir los problemas, fue parte constitutiva de su agravamiento. ¿Qué problemas? Por ejemplo, la infiltración del narcotráfico en la política, o sea, la narcopolítica, que como vimos ya pesaba desde el 93 o antes sobre el ex gobernador de Baja California, o los fraudes electorales, como el que le dio la presidencia a Gortari del PRI en el 88 y a Calderón del PAN en 2006. Y ahora se presentan como perseguidos, como víctimas, justo ellos, cargados de acusaciones por sus relaciones con el narco, algunos con condena en Estados Unidos como García Luna, ellos que viven como sultanes en Madrid, respaldados por fundaciones, lobbies multinacionales, el Departamento de Estado en Washington, ellos que dejaron un tendal de pobreza, empresas privatizadas, los índices de homicidio por las nubes y nunca, pero nunca rindieron cuentas. Entonces ahora a uno de ellos, Rufo Appel, le toca estar ante la justicia, donde podrá defenderse, demostrar si es cierto que como dice es inocente o si, como sostiene la fiscalía, estaba a la cabeza de una red que contrabandeaba ferrotanques de gasolina desde Estados Unidos a México, un contrabando que llenó bolsillos de políticos, empresarios, funcionarios, en una corrupción que más que nunca debe erradicarse de México y que empiece con este caso. Gracias, Marco. Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hay una
declaración ministerial guardada en un expediente público desde hace más de 3 décadas, donde un capo que todavía no era leyenda le cuenta a un ministerio público mexicano que el hermano del entonces gobernador de Baja California era socio suyo en una constructora. Cualquiera pudo leerla durante todos esos años y hubo que esperar hasta julio de este año para que reapareciera en los periódicos. Lo que me interesa hoy no es el contenido de este papel, sino la decisión que tomaron los medios más poderosos del país en la semana exacta en la que este papel volvió a importar, porque ahí se ve qué historias están dispuestos a contar y cuáles prefieren dejar ahí donde estaban. Infobae, que no es un medio zurdo o chairo, recuperó esta declaración reproducida en el libro Los Señores del Narco de Anabel Hernández, que no es 4T ni nada parecido. Dice que Joaquín Guzmán Loera afirma textualmente: a los hermanos Arellano Félix los protege el gobernador y el procurador de Baja California. Un hermano del gobernador es socio de ellos en una empresa. Y enseguida da nombre y hasta la ciudad donde estaban levantando las casas. Sé que el hermano del gobernador de Baja California Norte, que al parecer se llama Roberto Rufo Apel, es socio de una constructora propiedad de los hermanos Arellano Félix, y me consta porque así me lo dijo hace año y medio, a mediados del 91, Benjamín Arellano Félix. Y esta misma nota recuerda algo que jamás se menciona en televisión, que en el 2012 un diputado pidió formalmente que se investigara al entonces senador por enriquecimiento ilícito. La autoridad de aquel momento nunca abrió una sola carpeta, lo cual dice bastante sobre para quién funcionaba el Estado de Derecho que hoy tanto extraña, no, digamos que ese sistema judicial. El diario AM publicó la parte que casi nadie levantó y es la que describe cómo funcionaba el arreglo en la calle. Comillas, inclusive Benjamín le ofreció al declarante que si quería algunas credenciales de la Policía Judicial de Baja California, se las puede conseguir con el procurador, ya que con este también existe una gran amistad con los Arellano Félix. Cierro comillas. La nota agrega que, según ese expediente, escoltas y sicarios del grupo circulaban con credenciales oficiales vigentes de la Policía Judicial Estatal. O sea, que el cártel traía la charola del gobierno del Estado en la bolsa del pantalón, y eso no lo está insinuando nadie desde un estudio de televisión. Está escrito en una declaración ministerial que un periódico comercial publicó hace unas semanas sin que ningún noticiero estelar quiera leerlo en voz alta. Quiero ser justa porque no toda la prensa comercial se hizo la desentendida. Excelsior publicó Ernesto Rufo Apel, del cártel de Tijuana al Huachico el Fiscal, donde sostiene que su administración, que concluyó en 1995, coincidió con el fortalecimiento del cártel de la organización que se convirtió en Tijuana en uno de sus principales centros de operación. Y más lejos, porque afirma que durante su gestión diversas investigaciones señalaron una posible infiltración de los líderes de ese grupo del narcotráfico en corporación de seguridad estatales y supuestos acuerdos para reducir la violencia a cambio de impunidad. Ahí mismo aparece la versión sostenida desde hace años de que aquella campaña de 1989 habría recibido $500,000 del cártel de Tijuana. Así que el primer gobernador panista pudo haber ganado con dinero del narco. Mirá qué bien que venía la renovación desde su inicio. Y hay además un trabajo de archivo firmado por Carlos Cota que rescata lo publicado por Proceso y por el semanario Z en 1993, cuando reportaron que el cártel había ofrecido $300,000 al gobernador para que cooperara. Y ahí aparece un documento que vale su peso en oro. Abro las comillas. En 1994, Jesús Blanco Ornelas recibió una carta del embajador de México en Francia, Ignacio Morales Lechuga, cuyo contenido habla acerca de la gestión de Ernesto Rufo Apel, que no solo fue ineficiente en el tema de la seguridad pública en Baja California, sino que activamente protegía a la mafia local de los Arellano Félix. Bien, fíjense quién le escribe a quién, porque ahí está el peso de esa carta. Un ex procurador general de la República, convertido en embajador, le manda la advertencia por escrito al periodista que años después sobrevivió a un atentado de ese mismo cártel. Y hay que decirlo porque corresponde. El señalado respondió entonces con una carta a Proceso negando, obviamente, cualquier pacto y asegurando que sus palabras fueron tergiversadas. La periodista Laura Sánchez Ley, que revisó los testimonios presentados en los juicios contra el cártel de Tijuana en tribunales de Estados Unidos, lo dijo en Imer Noticias con una franqueza que nadie quiso repetir. No hay nada más equivocado que la visión de muchos de los panistas en la actualidad. Vamos a escucharla.
intromisión en las organizaciones policiales, de las corporaciones policiales. Por ejemplo, lo que hacían los Arellano Félix era que compraban gente de la Policía Judicial Estatal de Ernesto Rufo para que les expidieran tanto licencias de conducir, con las que andaban transitando con sus credenciales falsas por todo el estado, pero también con charolas de la Policía Judicial. Todo eso se supo, inclusive en su momento la Procuraduría General de la República abre investigaciones en contra de funcionarios de Ernesto Rufo, pero pues se pierden como todo, porque recordemos que por esa época, en 1995, también se viene la transición de la PGR, donde Zedillo le cede al PAN, a Lozano Gracia y a toda esta camarilla de panistas, las riendas de la PGR. Entonces, la investigación en contra de Rufo y de todos los funcionarios policiales que le entregaban la charola a los Arellano Félix, pues queda en el olvido por eso, no porque no se hayan cometido los delitos. De hecho, actualmente hay un juicio en contra de Benjamín Arellano Félix, se está reponiendo el procedimiento, donde parte de las declaraciones y lo que se está tratando de hacer es ubicar testigos protegidos que trabajaron durante la administración tanto de Rufo. Esta entrevista estaba publicada, se puede escuchar completa y no ocupó ni un minuto de la discusión nacional, mientras otras declaraciones, mucho peor sustentadas, se convirtieron en la conversación de 3 semanas seguidas en radio, en televisión y en las páginas de opinión. Veamos lo que sí ocupó ese espacio. 4 días después de la detención, Sergio Sarmiento escribió que Rufo es un referente de la historia de nuestra democracia, es respetado en su comunidad y nunca había sido acusado de delito alguno. Y 2 renglones más abajo colocó esta frase: este supuesto capo del huachicol fiscal no trató de evadirse como el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán. El movimiento que hizo este periodista es finísimo y se repitió después con otros apellidos en otros diarios, porque para evaluar a un hombre acusado de defraudar al fisco con papeles de importación, el punto de comparación elegido no es otro empresario procesado por contrabando, sino, pues sería algo lógico, sino 2 jefes del narcotráfico, de modo que el lector hace solo la resta y sale convencido de una inocencia que el columnista nunca tuvo que sostener, pues con ningún documento. Y las voces que ese texto usa como aval merecen una revisada, porque cita a Guadalupe Acosta Naranjo diciendo que la acusación es absolutamente inverosímil y una infamia. Resulta que Acosta Naranjo preside Somos México, el partido del que el propio detenido es consejero. Así que lo que se muestra como el juicio de un observador externo viene en realidad del dirigente de su propia organización política, y esa aclaración no aparece en ninguna línea y debería estar, claro está. Hubo quien escribió esa sincronía con nombres y apellidos. Una columna publicada en SDP Noticias apuntó que personajes como Salinas Pliego y algunos de sus colaboradores en TV Azteca, como Sergio Sarmiento y Jorge Fernández Menéndez, iniciaron de inmediato una campaña sincronizada para acusar a la 4T de censura, a la que se han sumado otros medios. Para entender lo que estaba pasando no hace falta imaginar reuniones secretas ni instrucciones en un sobre cerrado. Basta con saber quién le paga la quincena, quién está fijando el encuadre, la plata, porque el comentarista que definió el tono de la cobertura trabaja en la televisora del hombre que convirtió ese pleito judicial en su cruzada personal. Ese mismo dueño publicó el 21 de julio un mensaje que la nota reproduce por completo. Ineptos, corruptos, mentirosos de otro nivel, van por la censura y ya comenzaron con Rufo como preso político. Vean el tamaño del salto que cabe en una sola línea, porque un expediente sobre impuestos que no se pagaron en aduanas queda transformado sin ningún paso intermediario en un atentado contra la libertad de prensa, y quien hace esa traducción para millones de personas tiene un interés económico directísimo en que el país lea cualquier cobro fiscal como una venganza. Así es, sirve una imagen que cualquiera entiende. Es como si al jefe de bomberos lo detienen con 20 bidones de gasolina en la cajuela y la cobertura del día siguiente se dedica entera a recordar la medalla al valor que le dieron hace 30 años a ese bombero. La medalla está, supongamos que está bien ganada, pero por más veces que la muestren en pantalla no responde nada sobre los bidones que traía atrás esa mañana. Es un gran ejemplo, y así se ve la consigna cuando baja de las redes del propietario a la redacción y sale con logotipo y formato de la noticia. Por ejemplo, TV Azteca, que publicó una nota titulada Huachicol en México. Analistas aseguran que la red va más allá de Ernesto Rufo y mencionan a políticos de Morena. Y adentro trae un subtítulo que dice textual: ¿por qué analistas hablan de una cortina de humo en el caso del huachicol? Debajo de este subtítulo viene este párrafo completo. Escuchen. Especialistas sostienen que la narrativa oficial estaría enfocada a la atención pública a Ernesto Rufo, mientras que existen otros nombres que, según diversas acusaciones públicas, también han sido relacionados con presuntos esquemas de huachicol fiscal o financiamiento político. Quiero que quede clarísimo dónde estamos parados, porque esto no salió
salió en una sección de opinión. No lo firma ningún columnista y no está marcado como análisis de nadie. Así es una nota informativa del área de noticias explicándole al público que todo esto es una cortina de humo. Ya ni siquiera se molestan en usar una columna de opinión, que era el disfraz un poco más elegante de toda la vida. Ahora la consigna viene directo en el género que le pide al lector que lo lea como si fueran hechos comprobados. Y lo mejor es que la propia nota se desmiente unos renglones abajo cuando reconoce que estas afirmaciones forman parte del debate político y mediático sobre el combate al robo y contrabando de combustibles, aunque en varios casos los señalamientos no han derivado en resoluciones judiciales firmes. Te informan que hay una cortina de humo, te informan quiénes serían los verdaderos culpables y al final te informan que en realidad no hay nada resuelto que sostenga ninguna de las dos cosas. Qué manera de hacer periodismo. Y todo esto se sostiene en unos analistas que la nota nunca identifican, de manera que el lector no tiene forma de evaluar si esa opinión vale de algo. Una acusación contra un partido colocada en el cabezado exige que alguien la firme y aquí la única firma que aparece es el logo de TV Azteca. En El Financiero apareció una nota que dice: la única conclusión posible es que Ernesto Rufo es un preso político y en el camino se da el lujo de descalificar a la juzgadora llamándola la jueza suplente del acordeón. Ahí ya se abandonó la discusión sobre las pruebas y se pasó a desacreditar al tribunal antes de que el tribunal resuelva nada, que es palabra por palabra el reproche que estas mismas plumas le hacen al gobierno nacional cada vez que opina sobre un proceso abierto. 4 días más tarde, el mismo periódico publicó una columna titulada Yo acuso, que es el título con el que Émile Zola defendió al capitán Dreyfus, como se dice, y remata sosteniendo que la lección del caso Dreyfus no es que todo acusado célebre sea inocente, es otra más incómoda. Un Estado puede equivocarse, puede encubrir sus errores y puede fabricar consenso alrededor de una injusticia. Cierro comillas de esta cita muy importante de la historia, señor, hay que saber usarla. Aquí conviene decir quién firma esto, porque no es un articulista cualquiera. Se trata de Edmundo Jacobo Molina, que fue secretario ejecutivo del INE durante más de 14 años. El hombre que operaba toda la maquinaria del instituto y renunció el 3 de abril del 2023, el mismo día que salía Lorenzo Córdoba. Se fue envuelto en una bandera de democracia, y también con 10.504.000 pesos de liquidación, de los cuales 8.179.000 correspondían al seguro de separación individualizada. Ay, qué rico una salida así, ¿no? ¿Qué te parece citar el histórico Yo acuso de Solá con semejante prontuario? Hay que tener en cara, señor. Sí, la desproporción es enorme porque... ¿Cómo se dice, Marco? A ver, dilo. Dreyfus. Dreyfus. Fue un oficial judío condenado con documentos falsificados por el ejército francés en plena ola antisemita de fines del siglo XIX. Y funciona porque nadie que lea esto en el teléfono, camino al trabajo, se va a detener a verificar aquel proceso. Así que la referencia histórica termina operando como un certificado de inocencia entregado sin aportar un solo dato del expediente que hoy se discute, que es el de Ernesto Rufo Appel. Y ahí está el hilo que une a casi todos estos nombres. Son los mismos que durante décadas vendieron que la transición democrática empezó y terminó con ellos, que el país se dividía entre los que llegaron a las instituciones en los 90 y los bárbaros. Con esa vara, cualquiera que ellos apadrinen es un demócrata y perseguido y cualquiera que los incomode es un peligro para México. Para que quede claro que no estamos midiendo a todo el gremio con la misma vara, en ese mismo diario salió una columna de Salvador Camarena que hizo un trabajo con mucha honestidad y plantea lo siguiente que me parece que vale la pena retomar. Rufo pudiera ser un abuelo ejemplar, un apóstol de la transición electoral de los 80s, un activista político y simultáneamente un criminal huachicolero. La cosa es que para todo lo primero no se necesita mayor prueba, bastan testimonios, pero para declararlo delincuente y encarcelarlo es preciso un juicio hecho y derecho. Ahí queda marcada la diferencia entre exigir el debido proceso, que es una obligación democrática, y regalar una absolución anticipada porque el acusado nos cae bien. Lo primero se puede hacer sin renunciar a nada, como acaba de demostrarse en el mismo periódico. Lo segundo simplemente paga bastante más. Bastante más. En medio de todo este ruido sí hubo periodismo del que se hace tocando puertas, porque El Reforma, así es, El Reforma, publicó y de ahí le levantaron varios diarios del norte, como el que tenemos en pantalla, que hace un mes la Fiscalía General de la República pidió 23 órdenes de aprehensión contra los presuntos integrantes de esta red de huachicol fiscal. Sin embargo, en esta primera judicialización no fue solicitada la captura del
exgobernador panista de Baja California. Esa filtración viene de fuentes ministeriales y aquí está lo que quiero que noten. El dato más incómodo para la fiscalía en todo el mes lo consiguieron reporteros trabajando fuentes durante semanas, no los columnistas que ya tenían escrita la conclusión desde el primer día, que es que Rufo era inocente. Y eso separa una cosa de la otra sin necesidad de teorías. Quien reportea puede terminar dándole la razón a la defensa y sigue haciendo periodismo. Quien empieza por la conclusión y después sale a buscar con qué sostenerla, ya no está informando, está litigando desde una página de un periódico. Aquí nadie publicó una mentira y el resultado fue igualmente falso, porque bastó con elegir con qué se compara, a quién se cita y qué se deja fuera para que un expediente por impuestos terminara leyéndose como una venganza contra un demócrata. Eso no lo decidió ninguna jueza, ningún fiscal, lo decidieron redacciones que sabían perfectamente que tenían guardado en su propio archivo información sobre este personaje. Y cuando el país se informa con medios que eligen a quién le aplican el escrutinio, lo que se pierde no es la nota, sino la posibilidad de saber. Gracias, Pues, Estefanía. más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran. Porque No, no pasa nada. No pasa nada. Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal. Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, pues cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo. Por cometer un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez. Y hoy, como les decíamos, nos acompañan Rafael Barajas, el Fisgón, monero e historiador, Epigmenio Ibarra, periodista y productor, y los dos amigos de la casa. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, empiezo una pregunta general, quien quiera comenzar a contestar. ¿Qué es lo que cae simbólicamente con Ernesto Rufo Apel? ¿Qué es lo que él encarna, amén de su persona como tal, en la política, en la historia política de este país? Esta caída, ¿qué trae con ello? Bueno, yo te voy a decir lo que creo. Es decir, Rufo Apel es un símbolo del Partido de Acción Nacional y es un símbolo de la transición PAN-PRI. Pero también es un símbolo de lo que significa, lo que significan estas políticas neoliberales. No se nos puede olvidar que en la era neoliberal uno de los objetivos centrales era precisamente desmantelar al Estado y privatizar, y entre otras cosas privatizar el sector energético. Entonces, en tiempos del PRI y del PAN, lo que vimos es cómo surgieron una cantidad enorme de negocios que buscaron privatizar a Pemex, que buscaron desmantelar a Pemex y convertirlo en un negocio privado. Y uno de los negocios fundamentales era precisamente el del huachicol. Y otro de esos negocios fue el del huachicol fiscal. La caída de Rufo es un golpe precisamente contra esta serie de negocios que se hicieron para desmantelar a Petróleos Mexicanos. Y además hay otra cosa. No puedes disasociar a Rufo de Salinas de Gortari y de la concertación. Es decir, el surgimiento del proyecto neoliberal bipartidista. Es el PRIAN. Es el PRIAN. Empieza con él. Su victoria es negociada. Es la hora cero. Y negociada por Diego Fernández de Ceballos. Ahí empieza la noche neoliberal. Y ahí empieza el desmantelamiento de Pemex y la creación de un estado paralelo, privado, que gestiona la corrupción de manera muy inteligente y muy sofisticada.
Tardaron años en dar con él. En este programa intentamos hablar sobre el PRIAN y para mí es un lujo tenerlos aquí y poderles hacer esta pregunta. ¿Cómo fue que la prensa mexicana vendió la transición democrática o la supuesta transición democrática como el fin del régimen priista? Y este tipo de casos nos demuestran que no es así. ¿De dónde empieza esta manera de decirle a México se acabó por fin el PRI? Pues parece que no del todo, ¿no? Bueno, pues empieza claramente con la elección del año 2000. Pero empieza, de hecho, ahí es cuando se da el golpe, pues. Pero este proceso de transición, de hecho, inicia antes. Inicia precisamente cuando llega el neoliberalismo y que el PRI rompe con sus lazos históricos. El PRI fue, no lo olvidemos, el partido que surgió después de la Revolución Mexicana y es un partido que vivió durante décadas del paraguas, del pacto social que estaba contenido en la Constitución de 1917 y eso le dio un paraguas y una estabilidad enorme al país durante varios tiempos. Cuando llega el proyecto neoliberal, el PRI es curioso porque utiliza toda esa base social para imponer un proyecto que iba en contra de ese pacto social, que destruía ese pacto social. Y lo que vimos es un acercamiento muy claro entre el PRI y el PAN. Y este acercamiento se da en varias fases. Primero se da ideológicamente en tiempos de Miguel de la Madrid, luego con Carlos Salinas de Gortari ya es político. A Diego Cervantes le decían el jefe Diego, los priistas, pero le decían porque era el legislador que pactaba en Los Pinos, también le decían la ardilla porque no salía de Los Pinos. Entonces ahí es donde se empieza a gestar esta relación PRI-PAN y es una relación que dura varios años, dura todo lo largo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dura todo el sexenio de Cedillo, pero se concreta de manera muy clara en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República. Y la prensa efectivamente lo trata como un quiebre final. Dicen, ya se acabó el PRI, esto ya implica la llegada de una nueva era, implica la llegada de la democracia, eso es lo que ocurrió. Había que renovarse o morir. Y esa renovación fue escenográfica y teatral. ¿Qué prometió Fox? Sacar a patadas a las víboras tepocatas del PRI de Los Pinos. ¿Qué hizo Fox? Le abrió la puerta trasera al PRI y le entregó la hacienda pública, la seguridad pública y en general el manejo del país. Y él conservó un rango de acción que le permitió construir en su imaginario la sucesión con Martita, por un lado, y por el otro, le permitió crear negocios y que los hijos de su mujer se volvieran empresarios y participaran en muchos negocios. La corrupción de Fox es escandalosa. Hay un dato que no se ha revelado, que no se ha investigado suficientemente y es qué pasó con el dinero de los excedentes petroleros. Porque tanto Fox como Calderón recibieron más dinero del que había recibido nadie en la historia de México por concepto de petróleo. Entonces una transición pactada, falsa, porque ¿qué hace Fox? Promete democracia, instrumenta el desafuero y se alía con Calderón por órdenes de Washington para robarse la presidencia. Reforzando lo que dice Epigmenio, yo creo que fue una transición gatopardista. ¿Te acuerdas lo que decía la novela? Es decir, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Entonces, efectivamente, el PRI tenía un problema de legitimidad, tenía un problema de legitimidad democrática y al darle el gobierno a Vicente Fox, resuelve ese problema de legitimidad democrática. Y además pensaban que iban a pasar a la historia, Cedillo pensó que iba a pasar a la historia como el presidente de la transición democrática, así lo decía él. Por el otro lado, el PAN efectivamente lo que gana pues es el proyecto
de nación, que es un viejo proyecto neoliberal. No se nos olvide que Ludwig von Mises trabajó en México, hizo un proyecto para México en la década del 1930, ¿no? Es uno de los orígenes del neoliberalismo en el planeta. Aquí en México se dio ese proceso, y lo que ocurre es que para poder tener estabilidad, para poder tener gobernanza, lo que hace Vicente Fox es que pacta con el PRI todo el tiempo y realmente ahí es donde se establece una alianza muy clara entre el PRI y el PAN en lo económico, en lo político, pero sin lugar a dudas la argamasa que unifica toda esa pared son los negocios sucios que se dan alrededor de la privatización. El Pemex, que viene después con Peña, pero vaya, concretando, es la coartada para el saqueo neoliberal, la transición. Y es entre tú y yo, y no López Obrador, porque es un peligro para México. Es un peligro para nosotros, para nuestro proyecto de saqueo, que no hubiera sido posible concretar con una bandera deslucida que era la bandera del PRI. Ahora escuchábamos a Fox, a Calderón, a Romero, todos denunciando que son perseguidos políticos. Así es. Presentándose como víctimas, diciendo que no hay Estado de Derecho. Les preguntaría dos cosas al respecto. Si consideran que hay algún nivel de persecución política como denuncian, y segundo, si esa carta les puede servir para presentarse ante una ciudadanía que los tiene bastante en desencanto, bajo la idea de ser víctima y perseguido, que a veces puede dar algún rédito, ¿no? ¿Cómo puede funcionar esta estrategia? Mira, yo no creo que vaya a funcionar porque, entre otras cosas, las pruebas son muy fuertes. Yo estaba revisando cuáles son las acusaciones y es muy curioso porque Rufo tiene acusaciones muy viejas. No se nos olvide que desde 1993, el Chapo Guzmán acusa a Rufo de haberle cedido el Estado a los Arellano Félix. Y esta acusación después fue repetida en 2017 por Felipe Calderón contra Rufo. Ahora, yo sí quiero aclarar una cosa, es decir, yo sí creo que Rufo tuvo en un momento dado que hablar con los grupos delincuenciales, pero eso no significa necesariamente que esté al servicio de ellos, que esté en su nómina. Sin embargo, el negocio del huachicol es otra cosa. El negocio del huachicol es crimen organizado. Es un negocio que organizan y que estructuran las grandes organizaciones de crimen organizado del país, que son los cárteles, ¿no? Y es increíble porque en esta trama lo que vemos es que Rufo Appel juega un papel que es muy importante. Es estratégico en lo que es el huachicol técnico. Nos dicen los priistas, los de Somos México, García Acosta Naranjo, Alito, nos dicen, no, pero es que él solo hacía la parte legal del trámite. Perdón, la parte legal es el núcleo duro del negocio del huachicol fiscal. Es como de la denuncia. Pues sí, es como si me dijeras, el señor nada más lava dinero del narcotráfico, no está ligado al narcotráfico. No, perdón, el señor está metido de lleno en el negocio. Y si tú revisas, son 96 cargos los que se le imputan a Rufo, y hay cosas que son muy fuertes. Su empresa Ingemar tenía una serie de carrotanques, tenía 166 carrotanques que eran los que hacían el traslado de la gasolina, y de estos carrotanques hubo, no sé si 120 y tantos que fueron detenidos en un operativo en el 2025. Y las investigaciones que se han hecho ligan claramente a la empresa Ingemar con todos los operativos de huachicol fiscal. La pérdida para el erario es brutal. Se calcula que son 106 millones de pesos de manera directa, pero que el daño indirecto ronda los 4,000 millones de pesos. Le estamos hablando de un daño muy serio al erario. A mí me parece que nos quieren hacer pasar un delito de cuello blanco muy claro, ¿sí? Como si fuera una cosa de venganza política. No lo es. Las pruebas son muy fuertes y son muy contundentes. Y hay que señalar una cosa. Se están curando en salud. Están diciendo somos víctimas porque saben que viene más. Porque se está despedazando el viejo régimen.
La captura de Rufo significa que se rompió el proceso de ingeniería administrativa y financiera. Así es. Que se encontraron las fisuras. Como se le van a encontrar a Alito, como se le van a encontrar a Cabeza de Vaca. El propio procurador de los Estados Unidos dijo, vamos a reconsiderar extradiciones. Sí. Entonces, lo que va a entrar en crisis es el sistema de corrupción. Aquí se dice una cosa, que los priistas son corruptos, pero no pendejos. Y es cierto, son muy sofisticados los esquemas, pero porque tienen el concurso de todo el aparato del Estado. Como hay un cambio de régimen en México, se está desmantelando ese mecanismo. Lo del Poder Judicial era clave, porque el Poder Judicial era su escudo, era su última guarida, la garantía de poder seguir operando. Y ahora viene el desmantelamiento de los aparatos de poder, pero ve el atajo de pillos. Romero, el cártel inmobiliario. Cabeza de Vaca, el crimen organizado. 3 órdenes de aprehensión sólidas, un proceso de desafuero detenido. Alito. Anaya. Y Anaya es el caso Odebrecht, ligado con petróleos, porque él recibió el dinero para pagarle a los legisladores panistas que votaran por la reforma de Peña Nieto, y luego se fue del país 6 años. Hay una cosa que tenemos que estudiar, que es la profundidad de la corrupción de los gobiernos panistas. ¿Cómo salieron peores que los otros? Todavía peores. Pero además se defienden entre ellos, porque los panistas, si tú te fijas, cerraron filas con el cártel inmobiliario, cerraron filas con Genaro García Luna y cerraron filas con Rufo. Y lo mismo está haciendo ahorita Somos México. Yo recordaba un video fantástico en el que aparece Acosta Naranjo diciendo, y si hay un partido, ellos que están consiguiendo el registro ahorita, y si hay un partido que está ligado al crimen organizado, que pierda su registro inmediatamente. Corte A, la defensa cerrada de Rufo. ¿Qué pasó? Consejero de ese partido. Sí, claro. Y quién sabe cómo se habrá financiado ese partido teniéndolo ahí a él. Me voy a permitir hacerles una última pregunta. ¿Qué implicaciones tiene que quien es detenido en este momento haya sido gobernador de un estado muy particular, como lo es Baja California, y que haya sido, digamos, el primer gobernador y tal? ¿Qué particularidades tiene? Yo como baja californiana les hago esta pregunta. ¿Qué particularidades políticas tiene el estado de Baja California que permite estos esquemas de corrupción desde el inicio del primer gobierno panista? Pues no sé si el estado de Baja California tenga condiciones que lo permitan. Yo creo que lo que permitió ese proceso fue precisamente la transición neoliberal y el desmantelamiento del estado de bienestar, que implicó, entre otras cosas, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, ¿no? Ahí empieza todo este proceso. Ahora, si tú revisas esta historia, lo que vas a ver es una cosa muy peculiar. Hubo un cambio de modelo en el país y el narcotráfico se convirtió en el gran negocio de la época. El crimen organizado agarró un nivel, digamos, de influencia que no tenía límites, que no tenía parangón en la historia de la nación y, por supuesto, el crimen organizado tenía núcleos importantes en los estados fronterizos, entre ellos Baja California. Yo creo que eso es lo que tuvo que ver. Sí, y hay una cosa. En aquel entonces yo me acuerdo que se hablaba de que la cercanía de Baja California con los Estados Unidos hacía más presente el principio de accountability en los ciudadanos. Así es. Entonces, ciertamente pudo ser que se consiguió una masa de votantes para el PAN pensando en la rendición de cuentas, que la cultura más cercana a la sociedad norteamericana en aquel momento era más acusada en términos democráticos. Pero lo cierto es que también esto, al ser pactado, establece la naturaleza del régimen neoliberal que cambia el sistema de corrupción del régimen autoritario, porque lo hace más complejo y los políticos se vuelven hombres de negocio mucho más sofisticados. No es el político priista que roba a destajo, el viejo cacique,
sino son hombres capaces de armar estructuras criminales diseñadas para extenderse en el tiempo. Pero además todo se privatiza en aquel momento. Fíjate, en la era neoliberal todo lo que era un negocio importante se convirtió en monopolio, hasta el maíz, ¿no? Todo se convierte en monopolio. Y el narcotráfico también. Pero además se privatiza, pierde los controles que llegó a tener el PRI sobre estas áreas en un momento dado, porque todos los testimonios nos dicen que hubo una época en la que el PRI controlaba efectivamente el narcotráfico, pero aquí lo que ocurre es que se privatiza y se convierte en un negocio privado, ¿no? Entonces, yo creo que es también esto lo que hace es que potencia la corrupción. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes sobre esto. Y así llegamos al final del programa. No olviden suscribirse, les dejamos el QR en pantalla y denle clic a la campanita para seguir apoyando el periodismo independiente. Les dejamos también en pantalla el QR de la playlist de Spotify para que escuchen nuestros programas, aunque obviamente recomendamos que lo vean. Nos vemos mañana a las 7 p.m. hora chilanga.